Vamos a abrir nuestro libro, nuestra Biblia, en el libro de Jonás. En el capítulo 2 vamos a estar viendo hoy día la oración de Jonás. Y quiero empezar leyendo el versículo 9. Esta es la parte final de la oración de Jonás. Dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y cuando termina esta última frase, cuando dice la salvación es de Jehová, uno dice amén, ¿no? Es lo más lógico, lo primero que a un creyente le va a venir a la mente, ¿no? Cuando dice la salvación es de Jehová. Pero contrario a lo que uno puede pensar, de que esta oración termina en una forma gloriosa y alegre, que nos da gozo de escuchar. Ahora vamos a ver que es una oración que produce tristeza. Y vamos a ir viendo la oración completa de Jonás y vamos a ver por qué es así. Primero, vayamos a Jonás 1, versículos 2 al 3. Dice: levántate y ve a Nínive. Jehová le está diciendo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ojo esta frase, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El Señor le dijo: vete a Nínive, y él se fue al otro extremo, a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando, usó de sus recursos, de su dinero, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta es una historia que conocemos. Un profeta que se rebela contra el Señor. El Señor le dice: ve y predica a esta ciudad de Nínive, una ciudad pagana que se enfrentaba contra el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Jonás? Se va al lugar opuesto, coge un barco, se sube a un barco y viene una tormenta. El Señor orilla a los marineros para que lancen a Jonás al mar. Versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. El Señor, Dios soberano de toda la creación, había preparado un pez, un gran pez, para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estamos en este punto de la historia, en el que Jonás, estando ya en el vientre, va a levantar una oración, va a hacer una oración. Entonces, vamos también a ver, para entender un poco más, quiénes eran los ninivitas. En Nahum 1:1, el pastor Fernando ya ha predicado hace poco Nahum, y ahí hemos visto cómo Nínive es la capital del imperio asirio, y este imperio era un pueblo totalmente pagano, idólatra, hacía cultos terribles y era muy feroz contra el pueblo del Señor. Los descuartizaba, los quemaba vivos a sus enemigos, los empalaban y los plantaba en los caminos. También aserraba al pueblo del Señor. Era el enemigo histórico de Israel y de Judá. Por eso es que Nahum, cuando vemos en Nahum 1:1, dice profecía sobre Nínive, el Señor lo manda a predicar ya sobre la destrucción de Nínive. Una profecía de juicio. Entonces es lógico que Jonás tenga un odio, un rencor contra los ninivitas. Cuando nosotros leemos el libro de Jonás, este es un profeta menor, es menor porque es un libro corto, y el Señor en este libro corto decidió poner solamente esta historia, acerca de este trabajo que le dio al profeta Jonás. Por el Antiguo Testamento sabemos que tuvo algunas otras labores que el Señor le dio como profeta, pero el Señor decidió que en el libro de Jonás solamente se relatara esto. Entonces el Señor Jesús también más adelante hace mención de Jonás, y es un personaje histórico, es un personaje real. Por más
loco, espectacular, que parezca hoy una persona dentro del vientre de un pez, 3 días, 3 noches. Pues eso, ¿dónde lo vemos, no? Pero el Señor lo está poniendo, y el mismo Jesús daba mención de esto, asegurando lo que había pasado con el profeta Jonás. Así que vamos al primer punto, que se dice acorralado por gracia. Vamos a leer los primeros versículos de la oración de Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces imaginémonos en la escena. Nosotros estamos dentro del vientre del pez, todo está oscuro. Estamos junto a Jonás y vamos a escuchar la oración que va a hacer Jonás. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, de lo más profundo, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él está describiendo su desgracia, ¿no? De una forma muy gráfica, muy poética incluso. Y quiero que veamos, por eso, la escena como tal. Y ahí está subrayado en verde, en mi angustia. Esta primera sección de la oración, Jonás está relatando el terror, el miedo, la angustia que está sintiendo. Seguramente él pensaba que ya esa era su tumba, él va a morir acá, hasta aquí nomás quedó Jonás. En el versículo 1:9, perdón, el capítulo 1, versículo 9, dice, cuando los marineros le preguntaron a Jonás quién eres, él le dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él sabía quién era el Señor. Él sabía que él era el dueño de todo el mar, que él era el dueño de los peces. Él sabía quién era su Señor. Entonces, ¿qué haces ahí, Jonás? ¿Qué haces levantándote para huir de la presencia de Jehová? Es como el niño, me acuerdo de mis hijos, que juegan a esconderse y se tapan la cara. Claro, en el niño es tierno, ¿no? Pensar que él piensa que se puede ocultar tapándose el rostro con las manos. Pero en Jonás es una acción totalmente pensada, pecaminosa. Y ahora está en angustia, pues. Ahora está en aprietos, tiene aflicción, una gran calamidad ha venido sobre Jonás. Y esta angustia no es otra cosa que las consecuencias de su pecado. Vamos a Santiago 1:15. Vamos a Santiago 1:15. Dice en Santiago, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Solo sabe Dios cómo habrá estado Jonás en ese momento, ahí metido en el vientre del estómago. Pero lo que estamos viendo es todo este relato. Nos dice, lo que dice en Santiago, la concupiscencia va a dar a luz, va a tener un hijo. Lo relata así Santiago. ¿Qué es la concupiscencia? Y lo leo acá. Dice, es todo aquel deseo o búsqueda de cosas pecaminosas, terrenales, todo lo egoísta, lo rencoroso que tenemos, lo autoidólatra que puede tener el hombre, buscando ¿en dónde? En dinero, en placeres, en amistad con el mundo. Todo eso, esos deseos que tiene el hombre, eso es la concupiscencia. Y cuando damos rienda suelta a estos deseos, que es lo único que nosotros podemos tener, porque esta es nuestra naturaleza humana, entonces esta concupiscencia que ha sido concebida va a dar a luz. Y cuando hablamos de un nacimiento, normalmente pensamos en algo tierno, pero aquí la imagen es todo lo contrario, de algo espantoso, terrorífico. La pequeña criatura que va a estar teniendo la concupiscencia es el pecado. Cuando consumas aquello que concebiste en tu mente y en tu corazón, viene el pecado.
Y no es necesario que todo te haya salido como lo deseaste, como planeaste, planificaste, según tu concupiscencia, algo. No tienes que haber concretado todo lo planificado. El Señor Jesús nos enseñó que aún si en tu propia mente fuiste en búsqueda de eso, ya has concretado ese pecado. Y el pecado, ¿cuál es el resultado final del pecado? Es la muerte. Pero estamos hablando de una muerte espiritual, una muerte de la cual ya no hay salida, no hay retorno, no hay forma que tú escapes de esa muerte. Es el Señor derramando su ira contra toda la impiedad y la injusticia del hombre. Esto es Jonás y estos somos nosotros, hermanos. Estos somos nosotros. Lo que merecemos nosotros es la muerte. Pero el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y detiene este castigo, detiene la muerte espiritual. ¿Y qué le da a Jonás? Un pez a cambio. Pero Jonás en este momento siente que es la peor situación que le puede estar pasando. Es la situación más extrema por la que ha pasado su vida. Pero esta situación, que es consecuencia de su pecado, es por misericordia. Es gracia. Así que, hermanos, todo lo que nosotros veamos en nuestras vidas, que es por consecuencia de nuestro pecado, de nuestras acciones pecaminosas, toda consecuencia que no sea la muerte eterna, es por gracia, es por misericordia. Si tú no estás muerto acá y estás sentado escuchando la palabra que el Señor ha preparado para nosotros, es por misericordia, porque el Señor detiene su ira, porque lo que nos merecemos es la muerte. En Hechos vemos rápidamente dos ejemplos de dos varones que fueron acorralados, igual que Jonás, en una situación única. Dice, en Hechos 8:24 vemos a Simón, el mago, un hombre que quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Le dijo a los apóstoles, tengan este dinero y enséñenme cómo puedo tener ese poder. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Y qué pasó con Simón el mago? En ese momento, como Ananías y Zafira, cayó muerto o descendió fuego del cielo y lo consumió. No. El Señor tuvo misericordia de Simón el mago. Él dice, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No quiere decir que él se arrepintió, pero el Señor frenó su ira, tuvo paciencia. En el capítulo 9, versículo 6, está Pablo siendo confrontado con el mismo Señor Jesús. Se le aparece en su camino cuando él iba detrás de los cristianos. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo único que va a obtener Pablo. Temblor, miedo, terror. Eso es gracia. ¿Por qué no el Señor lo hizo polvo? Que es lo que somos al final. Por gracia, por misericordia, porque Él le iba a mostrar la gracia para hacerlo salvo. Entonces, tú piensas que estás en una situación que ya no tiene remedio, que tu pecado te ha llevado hasta un punto en el que no hay salida. No, el Señor está deteniendo su ira. Si tú estás vivo y estás respirando, es por misericordia del Señor. Entonces, vemos aquí a Jonás que se está orando y diciendo, te invoqué en mi angustia, estoy todo apesadumbrado, qué triste es esta situación en la que estoy. No ves en la situación en la que estoy. Y lo que él no ve es que es gracia. Lo peor es como él ora, dice, me echaste a lo profundo. Señor, tú me echaste.
son todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. No, Jonás. El que te puso ahí es tu pecado. Y agradece que aún puedas siquiera orar al Señor. Pero ¿saben quién sí se puede entristecer de lo que el Señor tenía para él? Vamos a Mateo 26. Mateo 26 del 38 al 39. Dice, entonces Jesús les dijo, está en el Getsemaní, está orando a horas de morir, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Alguna vez han estado tristes hasta la muerte? Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él es el único hombre que sí podía lamentarse de su situación y decir, tu ira, mira lo que estoy haciendo por tus hijos, mira lo que estoy haciendo. Pero no hizo eso. El Señor dijo, Padre mío, si se puede, si es posible, pasa de mí esta copa. Él iba a sufrir un gran dolor, iba a sufrir la ira del Señor. Pero al final, que sea tu voluntad. Entonces, si tú estás en una situación en la que ves tu pecado y te autocompadeces, o tal vez ni siquiera eres consciente de tu pecado y estás pensando que estás viviendo una prueba del Señor, que te está probando y que tienes que ser fuerte, pero no te das cuenta que estás recibiendo misericordia, porque lo que nosotros merecemos es la muerte. Lo que estamos recibiendo es gracia, hermanos. ¿Y a dónde nos lleva el Señor con todo esto? ¿Por qué está orillando así, acorralado a Jonás? Ok, lo tiene contra las cuerdas. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Nos vamos a nuestro segundo punto, que es el arrepentimiento también por gracia. Versículos 4 al 7 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él entiende cuál es su posición, él es un profeta, él sabe quién es el Señor. Él sabe que él ha pecado contra el Señor, él entiende cuál es la misericordia del Señor. En el capítulo 4 él declara esto, dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Él conocía quién era su Señor. ¿Y qué hizo? Decidió jugar y retar al Señor. Él entiende la misericordia del Señor. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, versículo 5, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Está describiendo todo lo que le pasó. Descendí a los cimientos de los montes, hasta lo más profundo, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él pensaba que este era su fin. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él está viendo que el Señor está preservando su vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lamentablemente, y aquí empieza lo triste de esta oración, luego vemos que Jonás no se arrepintió de verdad. En el capítulo 4 vemos cómo el Señor se queja de lo que lo mandó a hacer. Perdón, Jonás se queja de lo que el Señor lo mandó a hacer. Y este es un claro ejemplo de lo que Pablo más adelante dice en el Nuevo Testamento. Cuando sobreabunda la gracia, el cristiano juega a, ok, hay gracia. Entonces, que sobreabunde el pecado. Jonás es un reflejo de nosotros mismos. Jonás es el Señor diciéndonos, ustedes son así, y la obra que luego haría Jonás, porque él predica y todo el pueblo de Nínive se convierte, es por el Señor. No porque es en algo bueno Jonás para la obra. Vamos a Mateo 12, 39. Mateo 12.
del 39 al 41. Los fariseos están siguiendo al Señor, le dice, danos señal de que tú eres el Mesías, le decían. El versículo 39, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, le decían los fariseos, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y qué pasó con Cristo después de los 3 días y las 3 noches? Resucitó en victoria y se sentó a la diestra de Dios Padre. Totalmente, diametralmente opuesto está Jonás, quien estuvo, con sus propias palabras, él dice, en la sepultura. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. Me sacaste tú sacaste mi vida de la sepultura, le dice Jonás. Pero Jonás estaba ahí por su pecado, como consecuencia de su desobediencia, pero por misericordia, porque el Señor seguía reteniendo su ira. Pero Cristo resucitó después de 3 días y 3 noches en victoria. Ahora, aún el Señor usa a Jonás para ser un ejemplo de cuán grande ha sido la obra y cuán grande es Cristo. Más adelante continúa el Señor, porque les dice, Cristo se va, el Mesías, se va a levantar después de 3 días y 3 noches, pero aún ni así los fariseos creyeron, ellos que pedían una señal. Pero dice, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Aquella generación, aquel pueblo tan idólatra, pecaminoso, que perseguía al pueblo de Israel, se convirtió. Vemos en el mismo Jonás 3:10, yo les leo, dice, se convirtieron de su mal camino. Toda la ciudad de Nínive se convirtió de su mal camino. El Señor le está explicando, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, Cristo era más grande, era mayor totalmente que Jonás. Y les dice, ustedes piden señal, pero lo que piden se les va a dar. Cristo va a resucitar. Pero no es lo que necesitan la predicación, el evangelio. Y como consecuencia de eso, arrepentirse. Los de Nínive se arrepintieron. ¿Qué es arrepentirse? Nuevamente, se convirtieron de su mal camino. Nínive va a servir como ejemplo por su arrepentimiento. Se convirtieron de su mal camino, cambiaron su camino. Entonces, ¿de qué sirve que el Señor nos ponga en una situación así? ¿Por qué pone a Jonás contra las cuerdas? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esta semana ha habido hubieron en Venezuela dos terremotos muy fuertes, terribles. Las imágenes, videos nos muestran cómo es tan devastadora la fuerza de la naturaleza que el Señor ha puesto en la creación, como el Señor mismo, o sea, yo me imagino, Él es el creador, Él es soberano sobre todo. Hay muchos periodistas, analistas que indican que si uno de estos terremotos hubiera aquí en Lima o alguna de estas situaciones, pues no sé cuántas pérdidas hayan calculado, pero es catastrófico para nuestra ciudad. Ahora, el Señor puede hacer eso. El Señor puede someter y doblegar toda voluntad. Ponernos de rodillas a clamar por perdón. A comer el polvo del suelo. Ya lo ha hecho. Sometió a todo el planeta Tierra con un virus tan simple en la pandemia.
El Señor es soberano sobre todo. Jonás lo sabía. Yo temo a Jehová porque Él es Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él ha hecho todo, hermanos. Entonces, este Dios soberano, poderoso, que puede en este momento fulminarnos a todos nosotros, nos pone, y bueno, pone en este caso a Jonás contra las cuerdas. ¿Para qué? ¿Por qué no desata toda su ira contra el pecado? Porque está esperando pacientemente para que Jonás se arrepienta. Pero algo que falta y brilla por su ausencia en esta oración es que Jonás no pide disculpas. No dice, Señor, discúlpame porque no fui a Nínive. Es una oración tan elocuente, pero en ningún momento él pide disculpas. Y por lo que vemos en el capítulo 4, él no se arrepintió, no cambió de camino, su corazón siguió igual. Entonces, ¿a qué nos está llamando ahora el Señor, iglesia? ¿A qué nos está llamando ahora? Primero, si tú no has conocido aún a Cristo, si el Señor no es tu Salvador, si aún no has entendido cuáles son las consecuencias de tu pecado, vives hastiado del mundo, de riquezas, de placeres, buscando riquezas, buscando placeres, buscando satisfacerte con el mundo. La salvación del Señor está a la puerta. La salvación es de Jehová, lo que dijo Jonás es ciertísimo. Si el Señor te está rinconando como Jonás, no dejes pasar por alto esta gracia. De repente más tarde viene un terremoto o simplemente el Señor detiene el tiempo que tú tienes acá en esta tierra. Pero en segundo lugar, si tú ya has conocido esta gracia primera, si tú ya eres del Señor, ya el Señor te ha rescatado, tú eres salvo, eres creyente, entonces vamos a ver qué dice Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 7, 8. Segunda de Corintios 7, 8. Dice, le está hablando a la iglesia de Corinto, a creyentes, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Está hablando de la primera carta que Pablo escribió, exhortando fuertemente a la iglesia de Corinto, le dice, yo los contristé con la primera carta. Aunque los contristé, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, claro que le dolía al apóstol. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Y aquí, cuando estaba analizando este versículo, veo cómo Pablo, por medio de la palabra, contrista a la iglesia, porque lo confronta con su pecado, le pone el pecado delante. Estamos hablando de creyentes, ojo. ¿Y te imaginas tú tener una conciencia de pecado? Yo me puse a pensar en Adán y Eva, en el inicio. Ellos conocen el bien y el mal. Se dan cuenta que han pecado contra el Señor, contra su Creador. Esos momentos de terror, ellos no sabían de la salvación que les daría el Señor, pero el Señor les llama, Él les dice dónde están. Debe haber sido aterrorizante, porque ellos conocían quién era su Señor. Y no sabían cómo solucionar lo que habían hecho. Pero en este caso, Pablo le escribe a creyentes que ya han entendido la gracia, pero siguen en pecado y les dice, por algún tiempo os contristó, pero ahora yo me gozo, porque no porque hayáis sido contristados, no me alegra que ustedes estén tristes, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Dice, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El creyente ha sido salvo por gracia. Posicionalmente estabas lejos del Señor, eras enemigo del Señor, pero Cristo con su obra te pone delante del Señor y te hace apto frente al Padre.
por Cristo. Pero es necesario para el creyente que vive en un cuerpo pecaminoso que someta su voluntad, se despoje del pecado diariamente para cambiar su camino, arrepentirse. El arrepentimiento que tuvo Nínive no solamente es al inicio, no es al momento de la salvación y ya, sino que tenemos que cambiar nuestro camino diariamente, despojarnos de nuestro pecado. Continúa Pablo en versículo 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, la salvación por gracia, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sigue en tu camino de pecado, enfréntate a las consecuencias de tu pecado y lo único que vas a obtener es la muerte. Porque he aquí, versículo 11, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, y aquí viene lo importante del arrepentimiento, el fruto. Si tú tomas el camino a Tarsis, si tomas el camino de pecado, vas a tener consecuencias. Y la última consecuencia es la muerte. Al final siempre vas a llegar a la muerte. Pero si tomas el camino del arrepentimiento y abrazar la gracia, la misericordia del Señor, también vas a obtener un resultado. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Pablo les escribe, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Cómo ahora defienden la sana doctrina, la iglesia? ¿Qué indignación tienen ahora por el pecado? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? ¿Cómo han reivindicado su camino? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Quieres saber si te has arrepentido realmente y no como Jonás, que hace una oración teológicamente correcta, pero que en el corazón no es genuina? Por el fruto de ese arrepentimiento. Porque realmente has tenido un arrepentimiento, cambiaste de camino. Continúa Jonás diciendo, versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él conocía la misericordia del Señor, y él sabía lo que estaba haciendo. Versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Probablemente hizo pacto, hizo promesas frente al Señor, ¿no? Y esto es cuando alguien está en aprietos, cuando alguien está con la soga en el cuello, ahí es cuando dice, Señor, discúlpame, disculpa mi maldad, soy pecador. En este caso, Jonás ni siquiera se pidió disculpas, pero ¿cuántas veces el pecador hace las promesas más increíbles cuando está con la espada en el cuello? Dice alabanzas grandes. Las salvaciones del Señor, dice Jonás. Amén. Pero ¿sabes qué, Jonás? Esto no importa. No importa cuánta palabra salga de tu boca, si es que en tu corazón no hay arrepentimiento. Si sigues arrastrando tu pecado. Miren, leamos Eclesiastés 5, para ir terminando. Eclesiastés 5, versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Dios es Dios y tú eres polvo. Tú estás sobre la tierra. Por tanto, sean tus palabras, sean pocas tus palabras. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Está claro? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Está de más que Jonás haya
dicho todo esto, si luego se demuestra que no era un arrepentimiento real? Entonces, primero entiende tu condición de pecador. Entiende tu condición de pecado si eres creyente. Estoy en pecado, Señor. Entiendo tu gracia, Padre, pero sigo en pecado. Estoy cargando un pecado. Estoy atado a este pecado. Vivo con este pecado. Tú sabes lo que es. Y el Señor sabe qué hay en tu corazón. Pide perdón entonces y humíllate ante el Señor. Y arrepiéntete. Primero entiendes tu condición de pecado. Continúas pidiendo perdón, humillándote al Señor, sabiendo quién es Él. Y arrepiéntete, cambia de camino. No estés en lo mismo, sí Señor, discúlpame. Y en la tarde, saliendo del culto, no hay ningún efecto de ese aparente arrepentimiento. Y recién ahí, hermanos, ojo, iglesia, recién cuando tú te has arrepentido, cuando ya no estás en el camino de pecado, vas a poder alabarle al Señor. Todo lo que está diciendo Jonás glorificaría realmente al Padre si es que en su corazón había un arrepentimiento y al final hubiera dado fruto de este arrepentimiento. Oye, pero lo que dijo Jonás era verdad, sí, era verdad. Era buena doctrina nuevamente. Pero esto no es lo que quiere el Señor. El Señor viene a transformar nuestros corazones, no nuestra lengua. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No quiere, Jonás, les recuerdo lo que había dicho, mas yo con voz de alabanza, Señor, te voy a alabar y voy a ofrecer sacrificio. Señor, de mí va a salir alabanza, va a salir los salmos, los proverbios del rey Salomón. Voy a tener en mi boca para adorarte, Señor, para glorificarte. Voy a ofrecer sacrificio, Señor, te voy a servir siempre. Pagaré lo que prometí, yo he puesto promesa a ti, Señor. Pero Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No hay nada de lo que nosotros hagamos para ganar un poco de favor frente al Señor. Mas, ¿qué dice Cristo? Mas me preparaste cuerpo. Este es el pago del pecado. El Cordero de Dios, el Señor, preparó un cuerpo desde el inicio para que Cristo sea asesinado en esa cruz y recibiera Él el justo castigo por nuestros pecados. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor nunca se rehusó a hacer la voluntad del Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es simple. No hay nada que pueda cubrir nuestro pecado sino la vida de Cristo. No creas ni por un segundo que vas a poder hacer algo para ganar el favor del Señor. Y aquí nuevamente quiero hacer el énfasis hacia los creyentes, hermanos. Es necesario que sirvamos en la iglesia, es necesario que nos involucremos. ¿Dónde estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos? ¿Estamos alimentando a nuestra concupiscencia, al mundo, a cosas vanas? ¿O estamos poniendo todo delante de nuestro Señor? Ahora, esta obra que nosotros hemos recibido por parte de Cristo en la salvación, la gracia que se nos ha dado, este entendimiento de nuestro pecado y el regalo de la obra de Cristo,
no queda ahí. Versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue acá, iglesia, santificando la obra que inició Cristo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Señor, el Espíritu Santo, pone en nuestro corazón y en nuestras mentes su palabra. Tú eres del Señor, entonces el Señor ha puesto en tu mente su palabra. Entonces es la misma obra, la misma gracia, la misma misericordia que espera para que Daniel te vuelvas de tu pecado y regreses al Señor día a día, arrepintiéndote de tu pecado. Es la obra de santificación que hace el Espíritu Santo. Dice versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La obra ya está hecha. Entonces, versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Humillémonos ante el Señor. Aún siendo creyentes, ofendemos y pecamos contra el Padre. Así que no queda más que humillarnos y seguir abrazando la misma gracia, la misma misericordia que se nos dio desde el primer momento en el que fuimos salvos. Pónganse de pie y terminemos orando al Señor y pidiendo por su misericordia.